La verdad es que ya lo he comentado en el blog Cómo quieres que cuente estrellas, cuando he escrito sobre este cómic. Con la publicación del cómic Sherbet de la editorial Serendipia, pues la verdad es que se tapa, por fin se tapa un hueco histórico, nunca mejor dicho, en el mundo del cómic. Un hueco que a mí la verdad es que me estaba extrañando muchísimo que ningún autor, ningún guionista, ningún dibujante, ninguna editorial le dedicara, aunque fuera un cómic breve, a la vida de un personaje tan interesante como fue el aragonés Miguel Servet. Miguel Servet vivió en un siglo bastante convulso, como fue el siglo XVI, el siglo de Lutero, el siglo de Calvino, el siglo de los protestantes, que ellos asimismo se llamaban los reformadores. Esto de protestantes le llevaban los 1000 demonios que se lo dijeran, porque ellos decían que no protestaban, ellos estaban intentando reformar la iglesia. Y bueno, en ese marco, con un Carlos I siendo coronado en Bolonia, acto, por cierto, al que él acude, él es testigo de esa coronación, y con todas las luchas religiosas que nos vamos a encontrar durante todo el siglo XVI, pues no os voy a decir que fuera casi lógico, porque carecía de lógica, el triste o el fatídico fin de Miguel Servet, pero casi que se veía venir como en una película, digamos, esta de tipo biográfico. 86 páginas, tapa dura. Para mí recibir este cómic ha sido una auténtica catarsis, por decirlo de alguna manera. Como profe, este curso he tenido que dar segundo de la ESO, y se hace una breve referencia en el libro de texto que yo uso en clase, porque sí, a pesar de que yo uso las nuevas tecnologías y me apoyo mucho en la imagen, el vídeo, YouTube precisamente, para intentar llegar a los chicos y que se queden con los contenidos que yo quiero que ellos se queden, pues a pesar de eso todavía uso libros de texto en clase. Soy de la vieja escuela. Y hay una pequeña referencia en la cual simple y llanamente se dice que Miguel Servet ponía. Miguel Servet fue quemado por Calvino, los calvinistas pone algo así, condenado por hereje en Ginebra, ejecutado en Ginebra. Pero no se dice absolutamente nada más. Es decir, no hay una biografía de Miguel Servet, no se explica de dónde viene esa herejía, no se explica cómo llega Miguel Servet y es tomado preso en Ginebra, ni cosas parecidas. Entonces, por eso, y lo he dicho millones de veces en mi canal, y lo he dicho millones de veces en el blog, esta clase de cómics a mí me parece fantástico. Un cómic didáctico, a rabiar, con un dibujo excepcional y con una documentación y unos extras finales para quitarse el sombrero, con unas reseñas biográficas de los principales personajes que coincidieron o no con Servet durante su vida o que fueron contemporáneos de él, y que desde luego nos ayuda a entender de manera más global la vida y obra de este gran personaje del siglo XVI, ya no español, europeo. Y digo europeo porque Miguel Servet se llegó a naturalizar, como diríamos hoy, nacionalizar francés en 1548, igual que Magallanes había naturalizado español, cosa que a algunos amigos míos lusos todavía le cuesta muchísimo entender, pero bueno, fue así. Entonces viene a cargo este cómic de Miguel Servet de Javier Marquina, que se hace cargo del guión. Yo os recomendaría en Cascaborra leer su Playa Honda y su 1585 Empel, el milagro de Empel, cómics fabulosos, muy bien documentado por parte de Javier. En el dibujo tenemos a Roberto García Peñuelas, que yo conozco precisamente de haber leído de esta misma editorial, Serendipia,
su Hernán Pérez el Pulgar, de las hazañas, un cómic fantástico sobre también un personaje casi contemporáneo, si no contemporáneo, de Miguel Servet. Vivió por estos años, finales del 15, principios del 16, prácticamente olvidado, y tuvo una vida, ese hombre, excepcional, para hacer una película. Si ese tío hubiera sido inglés o hubiera sido estadounidense, os puedo asegurar que hay películas, libros, cómics, series. Bueno, pues Roberto García lo tenemos en el dibujo, ya os digo, un dibujo muy bueno. Y después tenemos la reseña histórica que corre a cargo del historiador José Luis Corral, que tiene por ahí un cómic también que es del Cid, muy interesante. Él escribió el Cid, pero lo hicieron después el cómic, ahora sí de cabeza no recuerdo quién. Y después tiene un libro que lo tengo comentado en el blog Como Quieres que Cuente Estrella, que se llama Una Historia de España, de Edasa, creo que era la editorial, 2006 o 2008, no recuerdo bien. Un tochazo, me tiré un medio verano con él. Lo tenéis comentado también en el blog. Entonces, con este trío, pues nos sale un cómic fantástico desde todos los puntos de vista, excepcional. Comienza, digamos, con un Servet adulto, joven, pero adulto. No nos sale su niñez, no nos sale su infancia. Quizás tampoco sea lo más importante, porque yo creo que los autores se han querido centrar en el porqué, digamos, de su fatídico fin, qué es lo que hizo que Servet fuera perseguido y condenado primero por la Iglesia Católica in absentia, y posteriormente, pues mientras estaba en Ginebra, que se presentó en casa del enemigo, Calvino no lo podía ni ver, pues capturado, juzgado y ejecutado, como os digo, en la hoguera. Entonces, bueno, nos vienen a partir más o menos de 1530 en adelante, hasta su fallecimiento, pues su biografía, lo que escribió, las ideas que él tenía, por donde se movió y los amigos y enemigos que tenía, con un dibujo, como os digo, pues para quitarse el sombrero. Pero para quitarse el sombrero. Por ahí iréis viendo algunas de las fotos que os tengo, y después la reseña final, Miguel Servet, la utopía y la ficción del corazón, donde ya os digo, se nos añade información extra por parte de José Luis Corral, con algunos dibujos en blanco y negro, y las reseñas biográficas del propio Servet, de Calvino, de Carlos I de España, Juan Quintana, Juan Ecolampadio, Andernach, que era maestro, bueno, era profesor de anatomía, Pedro Palmier o Sebastián Castellio, a este no lo conocía yo y fue un humanista francés. Bueno, pues ya os digo, es un cómic de crowdfunding, yo no he participado ni me he enterado, pero me hubiera encantado. Y agradecer también, pues, a la gente que ha participado en el crowdfunding la elaboración de este cómic. Por favor, más de estos cómics, porque a mí egoístamente como profesor me ayudan muchísimo. Aún aprendo cosas que es el gran placer de encontrar información, datos de algo que yo no conocía a mi edad y con lo que llevo ya encima leído, y ese gran placer de, bueno, pues voy a buscar más información apoyándome en el cómic. Fantástico. Entonces, bueno, enhorabuena a los tres y echarle un vistazo a Servet, que merece muchísimo la pena, y que lo tenéis, por cierto, a muy buen precio. Echarle un vistazo, como os digo, ya me comentaréis, ya me diréis, y nada, muchas gracias de corazón por estar ahí. Nos vemos.